es como un poco mi recorrido en el mundo de la cerveza. Mi primera cerveza fue Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo vas? Bienvenidos. Mi primera experiencia con la cerveza fue en el 2013, como tal. Hice la práctica en Bavaria, una parte administrativa, pero todo lo que el proceso cervecero fue ahí. Luego, pues, realicé un curso con Camilo Rivera, o ciclo cervecero en ese entonces, aquí en la universidad, y pues ahí ya fue donde me enamoré un poco más del proceso cervecero. Mi primera cerveza fue en el 2012. ¿Qué estilo fue? Napoleón, pero fue con extracto. En ese entonces, ¿Extracto de malta? sí, en ese entonces éramos un grupo de amigos y habíamos hecho el curso y pues queríamos como, venga, hagamos pola, se compró el kit y entonces hicieron el curso. Aquí en la universidad, Camilo Rivera, los cerveceros. Bueno, Cervecería La Herencia nace a partir de ese momento, de la con mis amigos. Es un proyecto que ya venía trabajando desde mucho tiempo. Se convirtió como en mi proyecto de vida realmente desde que me gradué. Lo pensé en un futuro, nunca creí plasmarlo tan pronto. ¿Qué comprende la herencia? La herencia comprende muchas cosas de la historia, desde mi historia personal, ya la parte de mercadeo y la filosofía que trabajamos. La herencia nace del grupo de amigos del colegio, una tienda que se llamaba La Herencia, el equipo de fútbol que se llamaba La Herencia. ¿Cómo? ¿El barrio? No, del colegio. Todo. Luego, ya cuando la marca empieza a tomar forma, mi mamá es maestra, es docente de danzas, entonces cada tipo de cerveza quiere plasmar una danza típica colombiana para poder devolver esa parte cultural que hemos perdido, que muchas generaciones no conocen qué es una guabina, no conocen qué es un abusado, conocen el joropo, pero ya, o sea, no una palabra, no exactamente. Entonces, Pues lo plasmas en las etiquetas. en las etiquetas, exactamente. Entonces, de ahí empiezan a hacer ese concepto. Por otra parte, pues el concepto de que la cerveza es una herencia europea. Entonces, el nombre herencia construía toda una parte. Y en el misticismo, digamos así, de la marca, donde yo tengo la planta, es un colegio que tenían mis abuelos, ahí tengo la planta, entonces es la herencia de mi familia. Entonces, todo empezó a jugar con el nombre de la herencia. La filosofía que tenemos es hacer cervezas con ingredientes colombianos, en especial lo que son tubérculos, verduras, frutas, que es donde más nos hemos empezado a especializar. Y bueno, entonces la charla de hoy es introducción al proceso de los cerveceros. Si bien vamos a mirar parte por parte del proceso, no nos vamos a ahondar específicamente en cada cosa o técnicamente en cada cosa. La idea es que se lleven un mapa de todo lo que comprende el proceso cervecero y a medida que empiecen a ver las charlas, ustedes se interesen más por el tema o los que están empezando, pues vayan teniendo las herramientas suficientes para llegar a ese punto de conocimiento. Entonces, ¿qué es un proceso? Un conjunto de operaciones de transformación de materia prima a un producto. Ya entendemos que tenemos unas materias primas a donde vamos a llegar, que nuestro producto es la cerveza. Y la cerveza pues, es una bebida fermentada de un mosto de cebada que es sometida a unas transformaciones. ¿Listo? Entonces, teniendo claros esos conceptos, vamos a ir a cuáles son las materias primas que utilizamos. Entonces tenemos agua, cebada malteada, lúpulo y levadura. Vamos a hacer un paréntesis. El proceso de cerveza no empieza desde que tú tienes la malta, sino desde el malteado. Ahí es donde realmente empieza este proceso para llegar a nuestro producto. ¿Qué es? Tenemos una cebada, que es el grano, donde vamos a extraer los azúcares, y ella pasa por un proceso que van a transformar ese grano en un grano fácil de transformar en maceración. Entonces, el primer componente pues, es el agua, es el que mayor componente tiene en nuestro proceso. Lo tenemos en todo el proceso, en el malteado, en la maceración, en el hervido,
cerveza se necesitan 7 litros de agua. Entonces es una materia prima que debemos cuidar para seguir tomando cerveza, porque pues, es el que más tenemos. Bueno, por otro lado, como les decía, la cebada de eso se está realizando, el secado, que es donde se va a hacer el punto en qué parte de la malta queremos tener, ¿sí? Que es donde vienen los tipos de malta. Entonces tenemos las maltas bases, que es la que nos van a proporcionar todos los azúcares fermentables, el perfil que tenemos del mosto, las horneadas, que nos van a dar características especiales, las caramelos, que nos van a aportar otro tipo de características, las especiales o tostadas, que las podemos ver en aporte, en las tablas, que son las que nos dan esos aportes a chocolate, a café, el color, todo eso, y los atunes, que podemos encontrar trigo, centeno, señor. Es que en una de las charlas anteriores se había hablado de la diferencia de las maltas en los procesos de cerveza. Las maltas bases, como dices tú, o sea, ¿qué aportan? Y las maltas especiales, ¿qué aportan? Ok, las maltas bases, pues lo que te digo, aportan todo el 70 al 80% de los azúcares fermentables. Las especiales, las tostadas, las caramelos, ya van a aportar perfiles, perfil a caramelo, perfil dulce, el color, todo eso. Entonces ya cuando ustedes empiezan a diseñar su cerveza, empiezan a mirar que no todas las maltas son iguales y que pues, dependiendo de lo que tú estés buscando, unas maltas te van a proporcionar un sabor a caramelo más tostado, un caramelo más suave, o un tostado más intenso a chocolate, o un poco más a café. También depende del manejo que tú le des. Y en el agua también empezamos a ver que es muy importante ese manejo del agua, porque también esto se empieza a jugar con todo eso, es una simbiosis de todo. O sea, cuando ya empecemos a entender nuestras materias primas en todo su ámbito y a manejarlas bien, empezamos a entender que todo juega. Hubo una confusión porque el expositor dijo que se utilizaba más que todo para acidificar el medio. Ah, ok. Hay maltas. Hay maltas que sí se utilizan para eso. Sí, todas. pero no todas. Es más, conocen la ley de la pureza alemana, ¿cierto? ¿O quienes no la conocen? ¿No? La ley dice que para la cerveza solo se debe utilizar malta, lúpulo, agua y levadura. En el caso, digamos, de nosotros acá, nosotros utilizamos puntos o utilizamos frutas o sales o ácidos para adecuar el pH que necesitamos, que lo vamos a ver ahorita en la parte de maceración. En la ley de pureza no se permite eso. Entonces, ¿qué hacen ellos para poder suplir esa parte que nosotros sí agregamos y ellos llegar a ese punto óptimo del proceso de la maceración? Utilizan las maltas ácidas o maltas tostadas, también alcanzan a acidificar el mosto en una parte del proceso, ¿sí? Pero tú puedes utilizar las maltas y ahí vas haciendo en la necesidad que tú requieres. ¿Listo? Bueno, este es como un gráfico de cómo se hace el malteado, las temperaturas, lo que se requiere. Esa es otra ciencia realmente. O sea, aquí para el malteado nos podríamos ir 2 horas aparte y se necesita de un malteador experto donde te indique todas las transformaciones enzimáticas que vienen a pasar dentro del grano en ese proceso. El lúpulo tiene un multipropósitos, pues es una planta trepadora. La femenina es la que tiene las glándulas, contiene las glándulas de lupulina, humulina, son las que te proporcionan el amargor, el aroma, el sabor que le van a la cerveza. Los cultivos en el mundo pues, están en Alemania, en República Checa, en Inglaterra, en China, en Argentina, en Estados Unidos. Cada una tiene diferentes perfiles. Entonces, ahí también hay una necesidad de aprender a diferenciar ese tipo de lúpulos y basándose en el estilo que tú quieras realizar. O sea, no todos los lúpulos te van a decir es una pelea, no todos los lúpulos sirven para hacer una bolch, no todos los lúpulos, porque tienen un perfil definido en cada estilo de cerveza. También se diferencian por el tipo de... Yo como muy precioso.
Por el origen, como les estaba diciendo, la cantidad de alfa-ácidos, que es una unidad de amargor, ella es la que también determina qué cantidad de uso vas a tener en tu proceso, en tu mosto, que te da ese perfil de amargo. No todos los lúpulos tienes que ver si tienen alfa-ácidos altos, pues si tú puedes utilizar ese lúpulo, pues reduces la cantidad de uso en amargor, pero si tienes uno con muy bajo alfa-ácido, pues necesitarás alto para llegar a un punto de amargor en la unidad que se maneja, que son las IBU. Y bueno, los de aroma, como digo, también tienen otros perfiles diferentes. Los americanos tienden como a hacer más frutas cítricas o tropicales, como ellos te dicen, piña, guayaba, maracuyá. Los ingleses son un poco más resinosos, más florales. Exacto, los alemanes son más roble, más terrosos. Entonces, ahí es donde empezamos como a diferenciar cada tipo de materia prima. Bueno, la presentación está en flor, está en pellet, está en extracto. En este momento, pues, lo que más se utiliza es en pellet, por embalaje, por facilidad, por conservación. Ya ahorita, o por lo menos aquí, yo he empezado a escuchar que ya hay gente, cerveceros que están utilizando extracto, les ha ido muy bien en su rendimiento, les ha ido bien en el perfil. Es un poco más costoso, obviamente, pero bueno. Y en flor no se utiliza realmente, o para las cervecerías que tienen su plantación al lado, pues perfecto, que tiene ese lúpulo fresco. En el caso mío y experiencia, hace poquito con la asociación nosotros hicimos un contacto con una persona que va a hacer una charla la próxima semana, que son los biosolares. Ellos tienen un lúpulo cultivado aquí en Colombia, están empezando a hacer eso y lo utilizamos en flor. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Las pérdidas son significativas porque absorbe más, el taponamiento de las bombas, todo eso. Entonces, unas por otras en el uso de eso. La oxidación, ¿no? La oxidación no la notamos casi, pues porque era un lúpulo fresco. ¿Y el propósito del lúpulo? O sea... Ok, el propósito, bueno, como les había anunciado, pues es amargor, sabor. No, sí, pero el de Solaris. O sea, El de Solaris es cultivarlo acá, o sea, es un lúpulo colombiano en este momento. O sea, ellos quieren es que Colombia tenga su propio lúpulo. El lúpulo, bueno, madura, pues es el protagonista realmente principal, es el que transforma nuestro mosto, nuestros azúcares en alcohol, en CO2. La gran clasificación pues es la serie, la lager, no sé qué tan familiarizados ustedes con esos términos. Sí, tienen esa definición. También ya hay con atenuaciones más altas. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, en el proceso de recero, pues partimos ya de que hay una transformación del grano, luego pasamos a otra transformación del grano que se llama molienda, la maceración, el filtrado, la cocción, la fermentación, maduración y embotellado. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué más quieren de pronto saber? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todos seguro? De pronto hablas de los tipos de proceso, ¿sí? Por ejemplo, un sistema ERNS o un sistema real. Ok. Eso depende de la planta que tú tengas, ¿cierto? Sí. Entonces hay equipos donde tú tienes todo en uno, que son casi normalmente los caseros, los que están utilizando todo en uno, como todo eso, que tú haces la maceración, él ya tiene una computadora que te lleva a las temperaturas que tú necesitas y luego tú retiras el grano y ahí mismo haces el hervido. Ya está ahí un tren de cocción donde tienes un tanque de agua madre, pasas a un tanque de maceración. En ese tanque de maceración puedes tener tu falso fondo, puedes realizar 2 operaciones o 3 operaciones, que es el recirculado y el filtrado, y está la olla de hervir. Hay otros equipos donde tienen separación en la filtración y en la maceración, donde tienen el mosto de maceración, lo pasan a otro donde... Creo que
en Estados Unidos manejan el tanque La sí. de separación del... De la separación del mosto para poder hacer una cadena más óptima en el proceso. Bueno, entonces, como les decía, en la molienda lo que necesitamos es liberar y separar lo que contiene el grano y la cáscara, ¿cierto? Para poder tener mayor área de contacto entre el agua que ya tenemos estandarizada, tenemos adecuada para nuestro mosto y pues el grano. Entonces, la cáscara es necesario que esa molienda no sea tan fina, no sea fina en nuestro proceso, porque la cáscara tiene un papel importante dentro de nuestro proceso más adelante, que es que se convierte en un lecho. ¿Listo? Pues repito, cuando nosotros empezamos a entender la naturaleza del agua, eso también influye en nuestro proceso de filtración. Cuando nosotros entendemos y manejamos el agua, ayuda a mejorar ese proceso naturalmente. No tenemos no hay una modificación como tal en la cáscara, sino que ella por química empieza a transformar y ayudar al filtrar. Bueno, entonces existen tipos de molinos. Están los molinos de rodillos, de 3 rodillos, de 4, 5, 6 rodillos. Los normales que se utilizan en cervecería casera, porque utilizamos muchos cerveceros, son el de 2 rodillos. El de 3 rodillos, pues la idea es tener una apertura más grande y luego uno más pequeño para alcanzar a triturar casi el 100% del grano. Y los de 5 rodillos son los que se utilizan en industria. Como les decía, molinas más gruesas, un mejor lavado de grano, menos extracción. ¿Qué estamos buscando nosotros en nuestro proceso? Una mejor extracción de nuestro grano. Molina más fina, mayor eficiencia. Pero tenemos un problema y está por aviso de bomba, concentraciones de masa que no nos va a permitir extraer mejor la masa. ¿Listo? Ahora vamos al siguiente punto, que es el más importante dentro de los pasos que ya llevamos, que es la maceración. Y es, tenemos nuestra malta molida, tenemos nuestra agua adecuada a una temperatura adecuada y lo que queremos es llegar a un mosto concentrado donde tenemos todos los azúcares en la densidad que vamos a buscar, todas las condiciones para nuestra levadura. Sí. ¿Tienes la planta acá en Bogotá? Sí. ¿Qué perfil de agua tienes de acá? Es un perfil muy blando. ¿Sí? Sí. Realmente aquí en Bogotá el perfil del agua es blanda. Realmente. Sí, 6, 5, 7. Están esos, los minerales muy bajitos. Entonces eso me permite la malta, las activaciones de las enzimas. Entonces ahí empieza a producirse una cantidad de reacciones donde pues buscamos en un punto específico esas cadenas de azúcares grandes que tenemos en azúcares simples, que son los que van a terminar alimentando a nuestro amigo la levadura, que es la más importante. O sea, nosotros le estamos dando la condición a la levadura para que ella se crezca y se reproduzca y llegue al punto óptimo de una buena cerveza. Entonces, dentro de la maceración, dentro de nuestros procesos que tenemos, hay diferentes tipos de maceración. Bueno, acá, como les explicaba, están las cadenas grandes que tenemos, empiezan a actuar las enzimas. Como les decía, hay unas ciertas condiciones para ciertas enzimas que tenemos que darle, que se las damos cuando adecuamos el agua, con las sales, con el ácido, con las mismas maltas acidificadas, en las cuales vamos a obtener esos azúcares fermentables que nosotros queremos buscar o que nos va a dar al final ese perfil. Podemos encontrar un perfil ligero en la cerveza, podemos encontrar un perfil robusto en la cerveza, eso también nos lo da. Y como podemos darnos cuenta también, las temperaturas juegan un papel importante en la maceración. No todas las temperaturas funcionan para todos los perfiles, sino buscamos un perfil dependiendo de nuestro estilo de cerveza. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es como un rasgo de lo que buscamos. Aquí, como pueden ver en la tabla, pues se especifica más o menos el tipo de enzima que queremos buscar. Normalmente se busca en las velominasas y las albaminasas, que es como donde están los azúcares fermentados que buscamos.
Y ya dentro del proceso de maceración encontramos que no todos los cerveceros utilizan una misma temperatura. Hay tipos de maceración que nos pueden dar diferentes perfiles de cerveza. Entonces, dentro del proceso de maceración encontramos que hay maceraciones de infusión simple, de cocción y rampas de temperatura. En las simples hay, bueno, la gran mayoría de cerveceros que yo he escuchado hacen maceraciones simples. Se habla que también es por el tipo de malta, que ya son muy modificadas y no se busca hacer diferentes tipos de temperatura, pues por tiempo, por gasto energético. Entonces todo eso se empezó a trabajar e investigar para llegar a ese punto. ¿Qué es lo que se busca? Una sola temperatura, largo tiempo, aproximadamente 1 hora. Buscar que las enzimas de metamilasa o alfamilasa estén activas y luego llevar a un punto de ese proceso que se llama mash out, que es inactivar las enzimas que estamos ahí produciendo, ¿cierto? La decocción lo que busca también es darle un perfil más robusto a la cerveza. ¿Y qué es lo que hace? Coge un porcentaje de nuestro mosto, lo pasa a otro recipiente, lo lleva a punto de hervido, empezamos a una temperatura más baja. Cuando llega a ese punto, lo agregamos nuevamente a nuestro mosto y él automáticamente sube la temperatura al siguiente paso. Hay decocciones de 2 pasos, de 3 pasos, pero pues eso casi no se está utilizando. Pues lo mismo es un gasto energético, pues ya si uno lo quiere experimentar o lo quiere hacer porque su cerveza de pronto sí, pero no he escuchado mucho que la gente haga ese tipo de procesos dentro de la cervecería artesanal. Son muy pocos, la verdad. Y la rampa de temperatura lo mismo. Entonces buscamos que desnaturalizar proteínas que nos puedan generar turbidez o malos sabores. Entonces buscamos esas rampas que nos podemos devolver a la tabla. En esa tabla es donde nos permite dar esas rampas de temperatura. ¿Qué enzimas queremos activar? Ok, listo. Vamos acá, luego pasamos un tiempo entre 20, 5, 10 minutos, ya depende de la rampa, lo que te estés buscando, lo que la temperatura te dé, y volvemos. Tengo entendido que al hacer esa rampa de temperaturas es escalonado, más que todo son para cervezas que contienen trigo, ¿sí? Que buscan unos perfiles. Sí, pero mira, lo mismo, o sea, desde la experiencia de lo que yo he escuchado, Sí. tampoco es que la gente lo esté haciendo mucho. O sea, no, las maltas pues ya vienen como con esa posibilidad de hacer la infusión simple. Claro, sí. Y yo me imagino que pues, las malterías también intentan es hacer todas esas modificaciones para optimizar todas esas variables que tenemos en el proceso siguiente. Bueno, entonces acá, como señor. Sí, una pregunta. En el caso de la maceración, hay unos momentos específicos donde uno debe medir, ¿cierto? Sí, señor. Más o menos de entre 5 o 6 es que es el óptimo, ¿no? Pero ese pH, ¿en qué momento exacto debería medirlo? ¿Cuándo es mejor? O sea, recién yo hago ya la mezcla del grano, ya homogenizo todo el macerado, o al final de la hora que ya acabamos. Buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, desde el caso mío, yo lo hago una vez hago el empaste, y normalmente los cerveceros lo hacen en el transcurso de la maceración. En el empaste al inicio, porque pueden haber enzimas que todavía no se han activado y puede estar variando el pH en ese momento. Y ya finalizando la maceración, para saber si no hubo cambios, no hubo nada raro, no hubo extraños. De pronto puede suceder que dejaste mal tu equipo y dejaste ácido, por ejemplo, o algo y te bajó tu pH. Tú confiado de que estabas haciendo las cosas bien. O que la malta no logró ese punto, también la medición ahí. Y digamos que me quedó muy alto, madre, me quedó en 5 o 7, la cagué. Entonces ahí que ahí en ese momento ya en el empaste puedo agregar fosfórico, por ejemplo, Sí. O eso ya se vuelve, porque yo Pues tenía entendido que se vuelve como casi un buffer esa vaina. Sí, exacto. ¿O cómo saben? Pues tú lo puedes agregar en el empaste, porque ahí es donde todavía las enzimas todavía no se han activado en su totalidad y están empezando a trabajar. Ya cuando empiezas el tiempo de maceración, ahí es mucho más difícil
poder modificar el pH de tu mosto. Ah, ok. Y pues yo no sé si los equipos de ahora, por ejemplo, no sé, yo he utilizado un pH de Hanna, el basiquito. En el rojo. No, es El amarillo. no, es blanco. Uno Ah, el blanquito. blanco que es cervecero. Sí, es el de la línea, el de la línea. Sí. No estoy seguro, creo que sí que se tiene corrección de temperaturas, ¿no? Sí. Sin embargo, ahí estamos como a 65, 68 grados. ¿Qué hacer? Ajá, lo Ah, enfrío, bueno. no lo enfrío para no tirarse Sacarlo uno y de dejarlo ¿Dejarlo ya? Sí, déjame Pero ver. digamos, es que el problema es por los tiempos, sí, digamos que esa vaina es lo que enfría Ah, bueno, pues y ya todo eso, y si ya pasa un tiempo de Una maceración. sugerencia es tener siempre agüita en una nevera fría, en un vaso. ¿Cuál? Coges, ¿Cuál? sacas tu muestra, pum, lo pones, pero no necesitas 100 mililitros, no, apenas 20 mililitros, una pequeña, lo enfrías y ahí te da el tiempo necesario para tomar esa medición. O un congelador o un banco de hielo pequeñito y lo mismo. Exacto. Hacer un choque rápido. O sea, ahí también está como la agilidad que tú tengas en ese momento. Ah, Para ok. mí ese es el punto más primordial. Destina ese lugar que no repare. Uno debe adecuarle el agua antes de empezar todo el proceso. Sí, pero era lo que yo le decía a él. Pues, Resulta que tú tienes todo listo, Sí. cada cosecito, y resulta que tu malta no te dio. O el agua que tú tenías ese día preciso llovió y se bajó el pH. Entonces tú tienes que actuar rápido en ese sentido. Pero la ideal es que tú tengas todos tus cálculos y que tú llegues y puedas hacer ya el proceso de una vez. Pero pues puede suceder ese tipo de cosas, entonces ¿no? Tener un punto de control y de un indicador de que tu proceso está haciendo bien, el seguimiento que estás haciendo. Bueno, entonces, ya una vez empezamos la maceración, llegamos al punto de recirculado. ¿Qué sucede? Voy a añadir a esa pregunta otra, es si en el tiempo de maceración no se da la extracción del azúcar que nosotros necesitamos el rendimiento, se deja un poquito más. Sí, la idea es y con la prueba de yodo como tú hablabas, ¿no? Entonces en la prueba de yodo la idea es estar seguros de que tuviste la transformación de tus azúcares. Ya una vez terminada la maceración es pues yo hablo desde la experiencia que he tenido, lo que hago yo es un empaste de 20 minutos y luego paso a hacer la maceración de 1 hora. Entonces ahí también tengo un rango de tiempo donde sé que tengo una buena extracción. Pregunta. Señor. Bien, entonces el empaste ahí me perdí, yo pensaba que el empaste simplemente ya era tener Sí. ya el grano en el agua y sacarle los grumos y etcétera. Ujú. Pero entonces, por lo que dice, el empaste es como una preparación para el macerado, No, es eso, sí. pero no cuenta dentro de esa hora Es que de... depende de la no, cantidad. O sea, si es una cantidad pequeña, claro, tú mezclas. Y ya pues está. ya eso ya queda. Lo más grande necesitas que se homogenice bien todo. Entonces, por eso. Gracias. Sí, pues. Sí, porque ya después del empaste en el recirculador para hacer la cadera, Entonces, ¿qué en el proceso que tenemos en la cervecería que hago? Es pasa el empaste, empieza la maceración, y en la media hora de maceración estoy agitando, estoy moviendo, haciendo todas las mediciones de que mi pH esté bien, óptimo, toda la cosa, y empiezo a recircular. En mi equipo lo hago porque el equipo tiene fuego directo. Tratamos de minimizar la temperatura de mi equipo, del mozo. ¿Listo? Pero a la vez estamos buscando que se empiece a hacer la recirculación del proceso. ¿Y el equipo tuyo tiene algún sistema de MLC o